Porque realmente estamos en un momento de recesión económica. Y siento que ahora todos están con más deuda o todos están llegando a fin de mes más Sí. apretado y porque todo subió, todo está más caro. Mi almuerzo costaba 4.500, ahora cuesta 6.000. ¿Qué es lo que ocurrió? Que durante la pandemia el gobierno efectivamente utilizó una inyección de dinero que tenía de reservas como fondo soberano para poder proveer el bienestar común y que las personas puedan quedarse en sus casas. Y no solamente con el gobierno, sino que además nació este tema del retiro de las pensiones, que se inyectó muchísimo más dinero de lo que se inyectó como gasto fiscal. O sea, fue una inyección muy potente de dinero. En este caso, no había producción, no había empleo, había poder adquisitivo porque había una inyección de dinero y la gente empezó a consumir mucho. Es verdad de que al mayor cantidad de dinero la gente cambia su forma de consumir. Yo siento de Sí, que todos dicen, no, que yo me controlo, ¿no? De que las finanzas personales, pero casi nadie en realidad lo hace. O sea, sí. yo veo que toda la gente gasta como loco, como loca, y nunca se preocupa de que, oye, quizá en 2 años más No estuvimos en voy a periodo de tener. crisis, va a haber una recesión, todo va a subir. Lo que pasa es que el tema de finanzas saludables, finanzas personales saludables, es un tema muy importante. El pensamiento es como, me lo gasto, si después, obvio que voy a ganar más y para eso estoy trabajando. Pero ¿qué pasa si el día de mañana viene una crisis, como está pasando ahora, hay despidos Sí, masivos y te quedaste sin nada y lo único que vas a tener que hacer es endeudarte o buscar estresadamente un trabajo y el primero que te entreguen porque no tienes cómo solventar tu vida? Las criptomonedas llegan muy disruptivo a un entorno, a un sistema económico convencional, que tiene banco central, que tiene gobierno, que tiene reguladora, que tiene intermediarios como los corredores de bolsa, que tiene un mercado de valores muy estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las criptomonedas y las criptomonedas no necesitan banco central, no necesitan reguladora, porque la misma tecnología blockchain se auto regula y se autocontrola, es decir, tiene propia seguridad en base a la cadena de bloques. No necesita intermediarios, o sea, las exchanges que existen hoy día no son, no es necesario que existan. Uno puede hacer peer-to-peer, porque, por ejemplo, en el caso del mercado de valores, el sistema sí te obliga, entre comillas, a trabajar con un intermediario, que es un corredor de bolsa, porque yo no puedo llamar a la Bolsa de Santiago, hola, quiero comprar acciones, porque la Bolsa de Santiago no trabaja conmigo. La Bolsa de Santiago tiene un intermediario que es el corredor de bolsa y estamos nosotros, y eso es parte de la estructura. En el caso de las criptomonedas es opcional. Claramente tienes que saber programar quizá para hacer peer-to-peer, pero es opcional. Buscan mejorar problemas que han ocurrido, por ejemplo, en la vida, en el sistema económico convencional, como por ejemplo inflación. Por otro lado, la colusión. Hay problemas, la colusión se puede dar en un sistema económico convencional. o sea, yo creo que se da a diario todavía. Claro, efectivamente, pero en una blockchain no se puede dar la colusión. Por la tecnología blockchain, claramente sabemos que no se puede interferir y que no hay colusión y todo eso, ¿cierto? ¿Mm? Pero, ¿qué ha pasado últimamente en cripto? La gente igual ha estafado y está lleno de estafas, como que en realidad esa confianza que con antes te vendían el sistema de blockchain, como que se ha roto un poco. Por ejemplo, esta caída de FTX. Vino a estafar con un modelo totalmente piramidal quizá, y que ese modelo piramidal existe desde Ponzi. O Claro, sea, no es algo que yo diga es un tema de criptomonedas. No es algo que yo diga, no, esto es culpa de las se aprovecharon de criptomonedas, las sí, se criptomonedas. aprovecharon las criptomonedas. No, este modelo existe desde la época de Ponzi y va a seguir existiendo y hasta el estafador de Tinder ocupó este modelo. Hola people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Javiera, una invitada muy especial. Preséntate para el público. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la Javi de Blue Chip, me dedico más a la economía y la finanza y venimos a hablar de todos estos temas acá con el Rodo. Claro, sí. Vamos a estar hablando de todos esos temas, pero al principio yo te quería preguntar cómo tú empezaste en las redes sociales. Si bien es cierto, estás muy ligado a todo este tema de la economía, finanzas. ¿Cómo empezaste en las redes sociales? Porque imagino que al principio estudiaste y de repente llegaste a este mundillo. Sí, la verdad es que al principio para mí las redes sociales eran como una forma de poder darle a conocer al mundo cosas importantes de la economía, porque, a ver, todo partió cuando trabajé en la Bolsa de Comercio de Santiago
y empecé a conocer la economía desde adentro. Me junté con las mesas de dinero de los bancos, las mesas de dinero de la AGF, FP, compañía de seguro. Y cuando empecé a conocer esto, también trabajé de voluntaria haciendo educación financiera. Y en la Bolsa de Comercio, que es una institución central en la economía nacional, yo veía que no asistía mucha gente, asistían entre 20 y 30 personas. Yo decía, pero ¿cómo? Si estamos en la institución central, le estamos educando en algo muy importante que todos tienen que saber, que es el mundo de las inversiones, y no llega nadie. Y de repente, y la gente que llegaba, yo le decía, oye, partamos de lo más básico. ¿Sabes lo que es una acción? Y no sabían, o preguntaba cosas simples y no sabían. Entonces yo en ese momento sentí como las ganas de decir, oye, quiero mostrarle a la gente qué es una acción, qué es un corredor de bolsa, qué es la mesa de dinero, qué es el Banco Central. Y cuando hice eso, principalmente partí con un Instagram que ni siquiera sabía hacer gráficas, ¿ya? Simplemente lo que hacía era poner hasta el Paint, no sé, pero poner, por ejemplo, quiénes son los corredores de bolsa, quiénes son las autoridades de nuestro país, quiénes son el Banco Central. Y partí hace 4 años con eso y creo haber sido una de las primeras influencers financieras porque toda la gente me empezó a seguir así de manera súper orgánica porque como que empecé como a generar algo que la gente era novedoso, la verdad. Y me empezó a seguir y empecé, no sé, pues, a tener 6.000 seguidores, el próximo año, no sé, 10.000 seguidores. Y, y después de eso empecé a sacar cursos. Y cuando empecé a sacar cursos y charlas, dije, no, me voy a independizar, porque la verdad es que empecé a tener una comunidad muy importante. Ya. Pero principalmente fue por las ganas de enseñar algo que es necesario que toda la gente lo conozca. Perfecto, perfecto. Más en específico, ¿tú qué enseñas? Como Ya. porque las finanzas, inversiones tienen muchas partes, no solamente... o sea, es que en realidad es un mundo muy amplio. Así, Es hoy día vamos a demasiado estar amplio. hablando de Sí. fintech, criptomonedas, inversiones, también está la inversión inmobiliaria, está repleto. Entonces te Enorme. quería preguntar, tú en específico, ¿qué enseñas y qué valor le das a las personas, po? Mira, mi especialidad es el mercado de valores y la economía, ¿ya? Pero después de eso, yo trabajando en la bolsa, cuando llegaron al mundo de las criptomonedas, el metaverso, etcétera, me di cuenta que había algo disruptivo tecnológico que estaba llegando a un entorno económico súper estructurado. Al principio uno dice, no, esto no creo que funcione. Eso fue como el 2018. Dije, no, no creo que funcione porque, pucha, tenemos Banco Central, tenemos instituciones, está todo estructurado. ¿Cómo va a llegar a algo que no tiene nada de esto? Y al principio como que desconfié, pero después en la misma bolsa hicimos capacitaciones de blockchain y ahí dije, esta cuestión de verdad puede hacer un aporte muy importante a la economía y finanzas a nivel mundial. Y ahí me empecé a meter en el mundo de la blockchain, criptomoneda, NFT y posteriormente, claro, o sea, cuando uno ya empieza a leer, a aprender de las distintas cosas, llegáis al metaverso, llegáis a todos los temas, porque te empieza a interesar, o sea, a medida que vayas aprendiendo, vas a decir, pero oye, ¿esto qué es? Y esto qué es? Y como que te vayas interiorizando de todos los temas. Por lo tanto, efectivamente, mi fuerte es economía y mercado de valores, pero ya tengo un conocimiento importante del mundo de las tecnologías financieras. Entonces, no hay cómo, o sea, uno tiene que adaptarse a todo lo que viene en términos de tecnología. No podría yo quedarme con el mercado de valores y cerrarme, siendo que hay unas tecnologías que vienen a mejorar muchas cosas. Entonces, todo eso va naciendo a medida que voy como creciendo en el mundo del mercado de valores y todo. Perfecto, perfecto. Mira, y justo mencionaste que todo estaba muy regulado en todo esto de lo que es la economía, pero también están apareciendo las fintech. Y eso, según yo, Exacto. igual como que no estaba regulado y ahora están apareciendo leyes. Y bueno, yo honestamente tampoco tengo muy claro qué es una fintech. Entonces Perfecto. quiero empezar por ahí. Quiero que nos expliques qué es una fintech. Perfecto, muy buena pregunta porque el 12 de octubre de este año se aprobó la ley FinTech y eso es muy importante para nuestro país, sobre todo para el entorno financiero, el sistema financiero. Bueno, las FinTech son finanzas tecnológicas, es todos los servicios financieros en la digitalización y la tecnología. Es muy difícil y casi imposible que una fintech, por ejemplo, tenga una sucursal.
como la tiene un banco actualmente. Las fintech hoy día funcionan 100% tecnológicamente, de manera digital, y vienen a vienen a hacer una pequeña competencia, diría yo, a el sistema financiero convencional, es decir, la banca tradicional, corredores de bolsa, crowdfunding, porque ¿qué es lo que pasa? Que de primera instancia, claro, están los bancos regulados, están los corredores de bolsa, están las compañías de seguro, está todo súper estructurado y llegan estas instituciones que son 100% digitales, que no cuentan con sucursales, que no cuentan con las características de un sistema financiero tradicional. Y de primera instancia hubo, claro, un rechazo porque siempre pasa al principio que las nuevas tecnologías como que te impactan un poco y vienen a competir, y sobre todo para los bancos. O sea, en la banca tradicional es una presión competitiva muy importante. ¿Por qué? Porque las fintech ofrecen servicios financieros de todo tipo, ya sea servicios bancarios, como por ejemplo créditos, no sé, tarjeta de crédito, como también en el servicio del mercado de valores, porque por ejemplo entran acá los brokers, que son por ejemplo Capitaria, que son brokers que vienen, se categorizan como fintech y ofrecen otro tipo de inversión que son los contratos por diferencia, que eso nace como una fintech. También hay fintech de crowdfunding, entonces son pequeñas empresas que en multitud pueden causar un cambio muy grande en un sistema financiero. De hecho, en Chile ya tenemos más de 150 fintech y con la ley aprobada se espera que en un año más ya alcancemos prácticamente 400 fintech. Y eso es totalmente positivo para nosotros, porque es muy positivo porque mientras más competencia, más opciones tenemos en términos de competitividad de comisiones, de precios, de interés. Y la verdad es que es una muy buena noticia que se haya regulado este tema. Claro, yo creo que nos beneficia a todos, digamos, la gente común y corriente, pero Exacto. a los dueños de los bancos eso No, le debe chocar. O sea, dicen, va a entrar, es que para mí, ¿cómo yo entiendo la fintech? La fintech, o sea, no sé si está bien explicado, no sé, es lo que yo entiendo en mi cabeza, es simplemente una institución parecida a un banco, que uno de sus servicios, como tú dijiste, puede ser darle crédito a las personas. No sé, yo tengo una panadería, voy a tener un evento importante, quiero vender, no sé, voy a hacer como 1000 panes y no tengo la harina para esos panes. Entonces voy a una fintech y le digo, oye, ¿me podéis prestar esta plata para hacer este evento que tengo que comprar mucha harina? Ya, te la prestan, tú haces tu evento, ganaste tu dinero y le devuelves la plata a la fintech. Es como lo mismo que uno hace con un banco. o sea, claro, es pedir un crédito, es pedir Sí, un crédito que el cual tú tienes que pedir el dinero y pagarlo. Es igual que un servicio pero ¿cuál es bancario. la diferencia? De que en los bancos a veces para pedir los créditos, ¿qué te piden? Te piden título universitario, te piden ciertas cotizaciones, cuánto ganas. Pucha, te estudian Sí, completamente. En cambio, en estas fintechs que están saliendo, te piden mucho menos requerimientos exacto. y eso es lo que, según yo, las diferencia. Y claro, Y que es más rápido también, es más rápido, como todo es tecnológico. claro, es mucho, bueno, tiene una estrategia de difusión muy potente, son mucho más cercanos a la gente. Hay, por ejemplo, a ver, dentro de las diferencias voy a hablar de los bancos versus las fintech. Los bancos, hay una percepción de las personas, de los bancos que debiese cambiar, en el sentido de que los bancos son instituciones muy estructuradas, que poco menos te quieren vender un producto porque quieren ganar mucha plata a ellos, como una percepción negativa frente a una banca tradicional, y llega la fintech con una intención, una difusión muy potente, amigable, cercana, y en términos de difusión han hecho un trabajo muy potente que hace que la gente confíe en algo más cercano que una banca tradicional grande, una estructura grande. Es por un lado eso, por otro lado la digitalización y la tecnología hacen que la rapidez, el costo pueda disminuir. Inmediatamente eso hace que uno también pueda optar por un precio más asequible. Y por otro lado, lo que tú comentas, es decir, da más accesibilidad a la gente que posiblemente no tiene tanto acceso a un crédito en un bancario, en una banca tradicional, porque claro, son mucho más, la banca tradicional es mucho más estructurada, mucho más conservadora en términos de asumir riesgo, y de repente las fintech vienen con mayor posibilidad de este tema de, o sea, de asumir riesgo, o también
abren el abanico de posibilidades a las personas que no han tenido mucho acceso a la banca tradicional. Ahora, tenemos que entender que las fintech igual son empresas que corren riesgos si es que prestan de manera Claro. indiscriminada y que al final igual todo tiene un control. Pero efectivamente, al haber más competencia, permite abrir un poco más el abanico de posibilidades y las posibilidades de las personas de poder solicitar crédito o productos bancarios, etcétera. Perfecto, perfecto. Yo creo que ya quedó claro más o menos lo que es una fintech y, y obviamente, como mencionamos, le da un poquito de miedo a la gente que ya tiene el poder en los bancos, que lleguen a Claro, estas nuevas instituciones. mm, Y pasa lo mismo yo creo con las criptomonedas, como que claro, viene todo esto de las criptomonedas y tratan de reemplazar lo que es la currency actual, que es el dólar, todo se rige casi que por el dólar, ¿cierto? sí, Si el dólar baja, si el dólar sube, afecta al peso chileno. Si el peso chileno sube, baja, no afecta al dólar. O sea, exacto. es un chiste, pero entonces todo se rige más o menos por el dólar, al menos en Occidente, y las criptomonedas quieren venir a reemplazar a ese dólar. Al menos Bitcoin quiere venir a reemplazar ese dólar. Claro. Ahora últimamente todos sabemos que las criptomonedas han andado mal, yo creo que mucha gente le ha perdido la confianza y no sé si se vuelvan a recuperar eventualmente. Yo quería saber qué tú opinas de las criptomonedas, ¿te Mm, gustan, no? Que... ya, mira, un poquito complementar lo de lo anterior. Dale, dale. Los bancos con la fintech sienten esa presión competitiva, pero tenemos que comprender que los bancos son grandes búnker, grandes estructuras que posiblemente se van a ver un poco dañados, pero no van a morir por las No, fintech en este momento. Lo que sí tenemos que considerar es que con la presión competitiva que están generando las nuevas tecnologías, los bancos se van a empezar a adaptar a estas nuevas tecnologías. De hecho, por ejemplo, los bancos hoy día están haciendo estrategias muy potentes en blockchain, en metaverso. Hay muchos bancos que ya han ingresado al metaverso. Se están metiendo a la digitalización para poder adaptarse a estas nuevas tecnologías. Y de esa forma los bancos pueden mantener su participación de mercado importante en la industria. Pero como para finalizar el tema de las fintech con los bancos, la llegada de la fintech hace que los bancos busquen esta mejora digital, mejora en rapidez, mejora en interacción con las personas, por lo tanto es algo positivo para ambos lados. Y más que nada, claro, los bancos son grandes búnker que no van a salir que, dañados. claro, se van a tener que poner las pilas y empezar a competir con las fintech. O sea, por ejemplo, el BCI, ya está el banco BCI, pero también crearon Match, que es Sí, como... se unen, más eh, que nada se unen a a las fintech más que rechazarlo o competir directamente. claro, eso he cachado, como que crean otra marca y dicen, ya, esta va a ser nuestra fintech. Y como que no la asocian con los bancos, quizás por lo mismo que dijiste al principio, de que quizás los bancos la gente tiene como Algo una muy idea estructurado, sí, como un poco malvada de los bancos en realidad. sí. Pero bueno, Ahora ahora vamos vamos al con lo de tema de las la cripto. cripto, claro. Ya, nosotros tenemos que comprender que hay más de 20.000 criptomonedas, más de 20.000, o sea, son muchísimas. Las criptomonedas en sí, algunas son proyectos muy potentes, ¿ya? Son proyectos muy potentes que en base a la tecnología blockchain, a la infraestructura de blockchain, pueden generar un impacto positivo en la finanza y economía a nivel mundial muy potente también, ¿ya? Lo que yo creo principalmente es que, bueno, yo te comentaba antes de esta grabación, es que las criptomonedas llegan muy disruptivos a un entorno, a un sistema económico convencional, que tiene banco central, que tiene gobierno, que tiene reguladora, que tiene intermediarios como los corredores de bolsa, que tiene un mercado de valores muy estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las criptomonedas y las criptomonedas no necesitan banco central, no necesitan reguladora, porque la misma tecnología blockchain se auto regula y se autocontrola, es decir, tiene propia seguridad en base a la cadena de bloques. No necesita intermediarios, o sea, las exchanges que existen hoy día no son, no es necesario que existan. Uno puede hacer peer-to-peer, puede hacer peer-to-peer. Ahí hay que entrar a saber programar la cosa, solamente que los exchanges, Exacto. según yo, se crearon para que todo se haga más Para fácil para el facilitar, usuario. Exacto. exacto, pero el sistema no te obliga, el sistema en sí no te obliga, porque, por ejemplo, en el caso del mercado de valores, el sistema sí te obliga, entre comillas, a trabajar con un intermediario, que es un corredor de bolsa, porque yo no puedo llamar a la Bolsa de Santiago, hola, quiero comprar acciones, porque la Bolsa de Santiago no trabaja conmigo, la Bolsa de Santiago tiene un intermediario que es el corredor de bolsa y estamos nosotros, y eso es parte de la estructura. En el caso de las criptomonedas es opcional.
Claramente tienes que saber programar quizá para hacer peer-to-peer, pero es opcional. Entonces, no necesita correr de bolsas, no necesita Banco Central, no la pueden intervenir estados o gobiernos. Entonces, es muy disruptivo y cuando llega algo muy disruptivo como una nueva divisa, una nueva propuesta de divisa, o sea, imagínate que quiere competir con el dólar, con la libra, con el euro, que son monedas que son potentes, que mueven la economía internacional. O sea, quiere meterse acá a la lista de divisas mundiales. Entonces es algo muy potente. Entonces yo creo personalmente que las criptomonedas los proyectos buscan mejorar problemas que han ocurrido, por ejemplo, en la vida, en el sistema económico convencional, como por ejemplo inflación. La inflación se genera principalmente por la impresión indiscriminada de dinero, porque no está limitada la producción de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no está controlada y no está limitada, hay países que producen indiscriminadamente dinero hasta un punto de que ya no vale nada ese dinero. Hay criptomonedas que están limitadas, como por ejemplo el Bitcoin. Se elimina inmediatamente la posibilidad de una inflación infinita, como en el caso de Venezuela. Por otro lado, la colusión. Hay problemas, la colusión se puede dar en un sistema económico convencional. O sea, yo creo que se da a diario todavía. Claro, efectivamente, pero en una blockchain no se puede dar la colusión, porque si alguien, una persona, institución, Estado, quisiera intervenir un punto de la cadena de bloque, inmediatamente ese bloque se elimina de la cadena. O sea, la misma infraestructura no te permite modificar manualmente un precio, una transacción. Mira, eso por la tecnología blockchain, claramente sabemos que no se puede interferir y que no hay colusión y todo eso, ¿cierto? ¿Mm? Pero, ¿qué ha pasado últimamente en cripto? La gente igual ha estafado y está lleno de estafas, como que en realidad esa confianza que con antes te vendían el sistema de blockchain, como que se ha roto un poco. Por ejemplo, esta caída de FTX, Sí. yo no sé muy bien todo este tema, no he leído muy bien, pero parece que el tipo estafó a todos. También Sí. he visto exchanges que han estafado a mucha gente, onda como que, no sé, imaginemos que hay un exchange y yo deposito $100 y voy a tener ciertos bitcoins ahí, ¿ya? Y después yo decía, ya, quiero utilizar esos bitcoins y esos bitcoins ya no eran válidos. Y esos $100 que yo metí se los robó el exchange. Como que desapareció el exchange con todo el dinero. Y eso ha estado pasando mucho en criptomonedas. Como que siento que se ha perdido un poco el entusiasmo y yo mismo antes tenía harta plata en criptomonedas, después de ver todo esto que ha pasado, como que ya no me dan ganas de meter más y siento que cada vez la gente está un poquito más cerrada a esta opción. ¿Cómo lo has visto? Mira, yo te voy a dar el ejemplo de Volkswagen. Volkswagen es una empresa de auto alemana que en 2015 entró a Estados Unidos y estafó a un país completo diciéndole que la emisión de gases era menor a la de sus vehículos. Entró y se dieron cuenta que no era así y no cumplían con el reglamento. Y Volkswagen, una empresa de automóviles, cayó el precio de la acción, la gente perdió la confianza en esa empresa automóviles, pero no se perdió la confianza en la industria automovilística. Porque esa empresa automóviles estafó con un modelo que se creó internamente y que hizo que efectivamente la persona desconfiara de esa empresa en específico. Pero no por eso no voy a comprar nunca más un auto por la industria automovilística, porque una empresa hizo un modelo interno de estafa. Porque la industria es distinto a una empresa específica. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que FTX es una empresa dentro de un mundo completo que se ha creado desde la nada, desde el 2008 en adelante, y que vino a estafar con un modelo totalmente piramidal quizá, y que ese modelo piramidal existe desde Ponzi. Claro. O sea, no es algo que yo diga es un tema de criptomonedas. No es algo que yo diga, no, esto es culpa de las criptomonedas. Se aprovecharon de las criptomonedas. Sí, se aprovecharon de las criptomonedas. No, este modelo existe desde la época de Ponzi y va a seguir existiendo. Y hasta el estafador de Tinder ocupó este modelo. Entonces, al final, yo te digo, es un modelo que se puede dar en cualquier, se puede dar en cualquier situación. Entonces, efectivamente, las exchanges sí pueden ser hackeadas.
Y en este caso no fue por un hackeo de exchange ni siquiera, fue por un tema de que se creó un modelo interno entre Alameda Research y FTX para pasar dinero entre ellos, crear más dinero y además utilizar el dinero de los clientes para uso interno de la compañía, y cuando los clientes querían retirar no había liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa principalmente? Este modelo interno que se creó no es exclusivamente porque las criptomonedas no son buenas. Es un modelo de que la persona, Sam, que era este empresario que aparentaba ser el joven millonario que próximo Warren Buffett y que decía, por ejemplo, yo voy a donar la mitad de mi fortuna para ayudar a la gente, terminó estafando a muchas personas. Pero esto, efectivamente, quiero ahora aprovechar de decirle a todos que se puede dar en cualquier escenario, y que las criptomonedas se basan en la tecnología de blockchain, pero las exchange no. Las exchanges pueden ser hackeadas. Las exchanges no son instituciones impenetrables como en el caso de la infraestructura blockchain. Entonces, para poder entender el mundo de las criptomonedas, tenemos que comprender que por un lado está la criptomoneda en la infraestructura blockchain y por fuera están las exchanges. Si nosotros quisiéramos invertir en blockchain, invertir en criptomoneda de manera segura, holdeando, podemos sacarlo a una billetera virtual o a una wallet, y pueden pasar lo que pase con la exchange, pero yo tengo mi dinero en mi propia billetera, y en ese sentido las billeteras han demostrado tener una seguridad muy potente y uno puede cuidar su dinero en base a eso. Entonces, Igual siento yo todavía que todas estas billeteras todavía les falta un poco más de desarrollo. No sé si ubicas MetaMask, sí. que es la más conocida. Ya. Yo siento que igual todavía, hasta a mí como que me da un poco de miedo. Puta, y estoy confiando en esta weá para que tenga mi dinero y simplemente una extensión de Google Chrome. Y es Sí. como, weón, o sea, no sé, como que todavía quizás hay que darle como un poquito más de seguridad al usuario. Sí. Eh, No, yo creo que ahí tú sabes mucho más de programación. Yo en mi mente digo una billetera y digo es impenetrable, pero tú que ya sabes de programación dices esto sí es... O sea, no sé qué tan penetrable sea, pero como que no da tanta confianza porque todavía, digamos, la experiencia de usuario es todavía un poco más como rústica, Sí, no es como tan bonito, hay que saber un exacto. poco de conocimiento porque si no, no entiendes No es tan nada. amigable. No es tan amigable. Exacto, yo siento que Sí. una vez que se haga amigable, y bueno, ya están apareciendo más influencers que están dando soporte a las criptomonedas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo le ha hecho propaganda a Binance y cosas así. Probablemente debe ser un monto muy importante que le dieron a Cristiano Ronaldo para este momento, porque Binance también está pasando un momento complejo, porque, Binance es la exchange más grande del mundo en términos de volúmenes de negociación, y hoy día las exchanges en sí, más que el mundo de las cripto, las exchanges están pasando por un momento crítico por el caso de FTX, y claramente tienen que, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo aparezca hablando de Binance es porque tienen que haberle pagado una cantidad de dinero. Ahora, hay muchas personas que, claro, respaldan las criptomonedas y todo, pero también tenemos que considerar que, claro, que es una infraestructura distinta, y que la criptomoneda más antigua es del 2008. O sea, una divisa, es como que yo te dijera hoy día, oye, voy a crear una nueva divisa. ¿Tú me creerías o no? ¿Cómo crear una nueva divisa que quiere competir con el dólar, con el euro, y que quiere funcionar como un medio de pago? Entonces, la criptomoneda más antigua, que es el Bitcoin, recién empezó a funcionar en 2009. La primera transacción fue el 2009, o sea, hace muy poco tiempo. Y hay criptomonedas que llevan 4 años, 2 años. O sea, FTX partió hace muy poco, hace como 4 años también, no es tanto. Entonces, tenemos que comprender que insertar una nueva divisa en un sistema económico internacional nunca va a ser hermoso al principio, nunca va a ser así como, insertamos, tiene muchísimo valor, todo el mundo está feliz. No, tiene muchas caídas, muchas crecidas. Necesitan casos como FTX para entender que hay que regular las exchanges en términos de garantía, en términos de liquidez. Todo esto que está ocurriendo es parte del proceso. Es parte del proceso. Y en algún momento, en varios años más, va a empezar a mitigarse estos problemas, van a empezar a reconocerse o a dar directrices de cómo las criptomonedas o ciertas divisas virtuales pueden congeniar con una economía convencional.
Pero imagínate que hay países que aún las prohíben. No solamente no pueden ingresar, sino que están prohibidas ante la ley que están prohibidas. Entonces, es todo un proceso. Y a mi parecer, si es que nosotros como economía sabemos identificar las ventajas de un proyecto potente de criptomonedas, como por ejemplo Ethereum, nosotros vamos a poder incorporarlo de alguna forma a nuestro sistema económico. Así como tú dijiste, de que las criptomonedas las están prohibiendo en algunos países, y yo siento de que ya, en algunos países están prohibidas, pero en otros países no están prohibidas, pero aún así hay mucha gente que frena este proceso, como que no quieren que avance. ¿Por qué? Porque obviamente van a perder ellos el poder. Van a Claro. perder ellos, a ver, si yo soy la institución que imprime los dólares, obviamente que no voy a querer que venga otro Bitcoin, otra divisa, como tú decías, a quitarme el poder, ¿cierto? Claro. Y es ahí donde yo creo que en algún momento esta gente que tiene demasiado poder a la hora de impresión de dinero, sobre todo de dólar, que por ahí se dicen que es el nuevo orden mundial, qué sé yo, va a tener que llegar a una conclusión con la gente que maneja las criptomonedas también. Como que algún día se van a tener que ellos dos unir si es que queremos llegar a un acuerdo, porque a día de hoy, como lo vemos, está muy bien de que hay que ver que hay que tratar de que el sistema, digamos, más legal se una con las criptomonedas, se empiecen a ver más regulación, pero no siento que haya tanto esfuerzo, como que siento que podría ser todo más rápido si las criptomonedas con la tecnología ya están ahí, ya están ahí. Pero como que siento que, como tú decías, es un proceso, van a haber alto y bajo, va a haber gente que se va a oponer, va a haber gente que va a decir, apliquémoslo. Y así como pasó en la industria musical, por ejemplo. Antes se vendían con los discos, Ah, claro. ¿ya? Y de repente aparecieron estas páginas de internet donde uno podía descargar la música. Entonces la gente que vendía discos decía, oye, están descargando mi trabajo gratis. Claro. Y de repente luego llega Spotify. ¿Y qué hizo Spotify? Básicamente tuvo que ir a hablar con todas las disqueras, darse la paja de ir a hablar con todas las disqueras, decirle, oye, por esta reproducción tú vas a ganar tal plata, crear un sistema de negocio rentable Ah, claro. y lanzarlo, y después, recién ahí, había algo legal con el cual tú podías escuchar música. Y fue todo un proceso, fue todo un proceso. Antes de que estuviera Spotify, había muchas páginas ilegales donde se descargaba música, hasta que se legalizó un poco. Yo creo que va a pasar lo mismo con las cripto. Si no existieran estos exchanges, probablemente nunca nadie los hubiera tenido, nadie hubiera comprado. Exacto. No, sí, claro, o sea, yo me imagino que efectivamente van a empezar a trabajar directrices, pero claramente, como tú dices, si es que todo, o sea, yo me imagino así como ya muchísimos años más, si es que todo funcionara con blockchain, se eliminarían muchísimas instituciones intermediarias, se eliminarían costos por comisión, como por ejemplo, Eso le da miedo a la gente. claro. Por eso no, yo creo que es como de que de repente llega la cura del cáncer y también mueren bastante industrias. Claro, es verdad, es que ese es el tema. Yo creo que, pero por eso no es tan fácil como para, y por eso no han tenido un crecimiento, porque si tú te imaginas, ¿por qué el Bitcoin no vale, no sé, llegó a un máximo de $67.000? ¿Por qué no valía mucho más si una divisa que viene a cambiar muchas cosas? Porque todavía hay una aversión a las nuevas tecnologías, pero de todas formas hay países que ya la han incorporado muchísimo. Por ejemplo, en Chile, en la ley FinTech están incluidas todas las exchanges de criptomonedas. Entonces, hoy día las exchanges de criptomonedas están siendo reguladas en Chile en términos de garantía, liquidez, para que la gente en Chile pudiese invertir en una exchange de criptomonedas y pueda hacerlo con una tranquilidad de que por lo menos se están supervisando los procesos, etc. Ya. Pero claro, es decir, falta mucho, pero hay muchos países que ya tienen bastante avance. Tenemos que considerar, por ejemplo, que el Banco Central en Chile ya emitió un documento de una posible moneda virtual. En la Reserva Federal de Estados Unidos también, en la Unión Europea, el Banco Central Europeo también, en China ya se puso en desarrollo el proyecto, o sea, ya está o sea, moviéndose en el mercado chino el yuan como digital, el yuan digital. Entonces, creo que cuando uno empieza a dimensionar todo lo que han hecho grandes instituciones, grandes corporaciones como grandes gobiernos o potencias mundiales en términos de criptomonedas, podrías ver que realmente hay harto avance ya. Claro, sí, mira, de que hay harto avance y de que el mundo va para allá, quizá a tener una moneda virtual,
y que todo funcione con tecnología blockchain, sí, quizá va para allá. Pero siento que se ha perdido un poco, porque si cada banco, cada país empieza a sacar su criptomoneda, se pierde un poco, digamos, la filosofía de lo que empezó Sí. Bitcoin, porque Bitcoin empezó diciendo de que Ah, nadie iba a tener poder sobre de que era anónimo básicamente el creador, y que no iba a haber una institución financiera o alguien arriba que controle Bitcoin, sino que todo iba a ser código automatizado y todo, digamos que no iba a haber ninguna, no se podía hackear, no podía pasar nada y que no iba a tener control por nadie. Iba a estar totalmente, ¿cuál era la palabra? descentralizado. Descentralizado, eso, iba a Sí, estar totalmente centralizado. Y a la hora de que China empiece a crear su criptomoneda, Estados Unidos su criptomoneda, Chile su criptomoneda, ya no va a estar descentralizado, sino que va a estar centralizado. Y ahí es donde siento de que en realidad vamos a llegar a lo mismo que estamos hoy día, pagar con la tarjeta de débito y al fin y al cabo igual es virtual, si no es un papel, sino que es simplemente un dinero que se transfiere a otra cuenta, po. sí, mira. Un número. A ver, lo que tenemos que nosotros entender es que Bitcoin es un proyecto descentralizado de por sí. Ese proyecto no es idéntico a los próximos proyectos que van saliendo. Por ejemplo, Bitcoin, por un lado, es un token que se puede comprar y vender de oferta y demanda, descentralizado a nivel internacional, no se puede intervenir. Ethereum no solamente es un token que es Ether, sino que además es una plataforma de finanzas descentralizada, viene también con los smart contracts, viene con los dApps, tiene otro proyecto, son proyectos. En este caso, el hecho de que, por ejemplo, un país llegue a crear una criptomoneda, ese proyecto no sería 100% descentralizado Ya. porque lo manejaría principalmente el gobierno o Sí, el po. Banco Central. Lo que sí es que vendría con otro tipo de beneficios que se podrían aprovechar, como por ejemplo la no intervención o error humano dentro de una cadena de bloque. Me refiero que, claro, o sea, hoy día, por ejemplo, que esté limitada la producción y que no se exceda, que generando mucho y termine en una inflación que no se pueda controlar. Entonces, yo creo que en sí lo que yo siempre defiendo es la tecnología blockchain, la infraestructura. Si un país desea poner una moneda nacional en un sistema blockchain, para mí es perfecto. Es muy bueno, es un avance. No, sí, yo creo que se optimizan bastante Se optimiza procesos, se bastante. ahorran bastantes costos, pero va a haber mucha gente que va a perder el trabajo y gente que ganaba harto dinero, de hecho. Quizá va a migrar, es que claro, como con las nuevas tecnologías migra todo, la verdad es que Todo se va efectivamente. automatizando. Sí, pero de todas formas yo no lo veo como algo negativo, lo veo como un beneficio. De repente, por ejemplo, la Para el gente... bien general es un beneficio, pero para cierta gente no es un beneficio. Entonces ahí es donde un poco se retrasa, pero yo creo que eventualmente van a salir igual estos proyectos porque así como salió Spotify y después van saliendo Apple Music y después van saliendo lo otro porque ya te tenéis que subir al carrito porque Exacto, como ya lo la pasó, digitalización llegó, po. como los taxis con los Uber, fue un problema. Exacto, es Exacto, lo es mismo, lo lo mismo, mismo. es lo mismo, porque al final los taxis, no, 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 y al final están funcionando Uber, Cabify y todo. O Sí, pues llegaron sea, todos. sí, o sea, quieras o no quieras, la tecnología, los beneficios, porque mueve masas. O sea, si viene algo a solucionar un problema que antes no estaba, la gente lo va a tomar. Y si la gente lo toma, es un negocio próspero. Exacto, la gente al final toma las decisiones Sí, y los otros tienen que nomás aceptar lo que la gente diga. Ahora yo quería entrar un poco al tema del dinero en sí, porque vienen las criptomonedas como un poco a reemplazar lo que es el dinero actual, el peso chileno, el dólar, todo eso. Pero yo a veces me pregunto, ¿y tendríamos que seguir operando bajo dinero, bajo como una currency? ¿Por qué no todo lo hacemos, digamos, porque nos gusta? ¿Por qué? Porque antes, ¿qué pasaba? De que tú tenías ahí, no sé, $100 y esos $100 equivalían a una cierta cantidad de oro. Así al principio partieron los bancos. Oye, yo te va a pasar esto, que era como un cheque o un billete que respaldaba cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de oro que tú tenías metido en el banco. ¿Ya? Y así el dinero empezó a funcionar. Pero ya luego ese dinero excedió a la cantidad de oro que estaba respaldado en ese banco. Y bueno, han pasar con el año, pasar de los años, ya el dinero no tiene ningún respaldo en lo que es oro. Se sabe, hay un dato por ahí rondando, de que el 40% de dólares fue impreso el año pasado. sí. ¿Ya? Entonces, siento de que en realidad todos estamos operando
en base al dinero y el dinero no tiene ningún valor. Como que si uno lo piensa, digo, ¿sabes qué? ¿Por qué esto controla a todo el mundo? O sea, yo me he dado cuenta de que es la religión más grande el dinero. Todos operamos bajo eso y siento de que quizás no es lo más correcto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si todos operamos bajo dinero, todos queremos producir más dinero y al producir más dinero, por lo general, se daña más el medio ambiente, hay mucha más explotación animal, explotación, digamos, de todo lo que son los suelos, las minas, y al final dañamos el medio ambiente. Yo siento que deberían empezar a ver más economías circulares o otro tipo de, digamos, de modelo al cual seguir. Ya estamos en el siglo XXI, yo no creo que debamos seguir ocupando el dinero. Yo creo eso, honestamente. Pero ya, yo tengo un concepto más o menos similar, pero creo que el dinero hoy día es que tiene un concepto de moneda fiduciaria, ¿ya? La moneda fiduciaria es una moneda que la respalda un país. Por ejemplo, la moneda fiduciaria en Estados Unidos es el dólar porque el Estado, perdón, Dale. el Estado respalda el país, o sea, el Estado respalda esa moneda, tiene un respaldo, tiene una persona que está interviniendo en caso que hay que intervenir y no intervenir, puede moldear y respalda esto, por lo tanto la gente asume que el dólar, y ha asumido que el dólar es un medio de intercambio porque es una moneda fiduciaria de Estados Unidos. En el caso del euro de la Unión Europea, en el caso del peso chileno en Chile, es un vehículo para poder que la economía fluya, es decir, tiene que haber un medio de intercambio oficial para que fluya la economía. El problema recae principalmente en que cuando no administras bien el volumen de plata, el volumen de billetes que está rondando en el ambiente del sistema económico, cuando no regulas bien eso, ¿por qué? Porque hay otro tipo de intereses, como por ejemplo un interés de político, un interés personal. Cuando excede los intereses del bienestar económico por otro tipo de intereses como político o interés personal, se descontrola o sea, se descontrola o sea, se podría La llegar a impresión de billetes. imprimir indiscriminadamente billetes sin considerar términos importantes como la inflación, mantener un equilibrio entre la moneda nacional con la moneda extranjera. Entonces, creo que los billetes en sí o la moneda que hoy día existe es un vehículo necesario para poder manejar la economía nacional como internacional. Podría migrar más adelante a un dinero virtual sin ningún problema, pero no podríamos eliminarlo en seco o sea, es algo que lo necesitamos, pero siempre y cuando se pueda mantener un equilibrio, como lo que hace el Banco Central, es decir, estabilizar la moneda nacional y los pagos internos y externos del país. Cada Banco Central se ocupa de eso. Entiendo, no, sí, yo entiendo de que toda esta institución del Banco Central lo que hacen es regularizar el peso chileno en base a todas estas divisas extranjeras que hay y todo eso. Pero igual sigo sintiendo extraño de que todo lo hagamos por dinero. Casi nadie ya se mueve por algo que no es dinero. Mientras voy creciendo, yo tengo ahora 24, antes sí, antes la gente hacía, cuando uno es niño hace las cosas porque le gustan, cosas así. Yo voy creciendo, creciendo y me doy cuenta, oye, ¿sabes que casi todo el mundo se mueve en base al dinero? Y no sé, como que siento de que en realidad si nos movemos a las criptomonedas, mundo virtual, va a ser más de lo mismo. Una moneda o una currency que está como ahí ordenando un poco cómo funciona la economía y por ende como se ordena cómo funciona la economía está un poco controlando lo que sucede en la sociedad, así. Pero siento que van a ir apareciendo nuevas opciones o nuevos grupos sociales que se van a aburrir de esto. Yo creo que va a llegar alguna nueva revolución, no sé en cuánto, pero así como llegaron las criptomonedas, quizá otro enfoque de darle, porque no puede ser que todos estemos haciéndolo por dinero y que en realidad no es un número, una base de datos. No es Sí. nada más que eso el dinero, es un Sí. número, una base de datos. Así yo lo entiendo como programador, es un número, una base de datos. Sí. Yo lo entiendo como economista. Como economista yo lo entiendo como un vehículo para poder llevar a cabo la economía y que fluya la economía. Pero por otro lado también, o sea, voy a decir algo súper cliché. Cuando una persona se mueve no solamente por dinero, sino que por intenciones o como no sé, porque uno quiera cambiar algo,
la gente lo ve así, lo aprecia así. Por ejemplo, yo al principio partí sin querer dinero, sino que porque quería aportar. Creo que hay otras recompensas que no son el dinero que te permiten Eso es poder verdad. vivir tranquilo. Yo creo que el mismo hecho que estemos acá conversando de economía y finanzas o de tecnología, la recompensa para mí es poder dar a conocer y poder enseñar economía, finanzas, tecnologías, porque estos temas los tenemos que saber todos y poder dar a conocer esto, ir a charlas, dar a conocer, entregar conocimiento para mí es una recompensa personal más que una recompensa monetaria. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar cuál es nuestra recompensa personal más allá de vivir por ganar tu sueldo, vivir por el sueldo, porque eso te va a permitir tener un concepto de vida distinto. Y claro, yo creo que el dinero es un vehículo, es una forma, un mecanismo para poder llevar a cabo la economía, pero no es algo por la cual yo viva para ganar dinero, no es mi objetivo. O sea, yo hoy día soy muy feliz con mi empresa porque vivo para enseñar, vivo para llegar a la gente, conversar, responder preguntas y esa recompensa para mí no es monetaria, es una recompensa personal. Entonces, para mí eso es más o menos lo que cada uno debiese hacer, reconocer qué es lo que quiere hacer más allá de trabajar para ganar dinero. Sí, no. Ahí yo creo que diste en el clavo. Yo, por ejemplo, también empecé el YouTube porque me gustaba y bueno, la mayoría de videos todavía no gano mucho dinero. Gano más dinero programando que haciendo videos, obviamente. Pero uno obtiene otro tipo de recompensa. Sí, Otro tipo de recompensa. Y de hecho, esta cuestión también de los seguidores, redes sociales que ahora también partieron, yo creo que también es otra currency, el número de seguidores que uno tiene ahora. Tú puedes llegar a un lugar y decirle, oye, tengo tal cantidad de gente que me ve, yo te puedo hacer promoción de tal cosa a cambio de comida, dinero, productos, qué sé yo. Como que siento que van saliendo nuevas cosas que no sé si reemplazan al dinero, pero ahora estamos claros de que la atención de alguien es quizás mucho más importante que varias cosas. O sea, todo está en el celular y que tú retener la atención de una persona, ahora se traduce en dinero también. sí. Porque te dan... Mira, no lo había visto así, pero efectivamente el canje es un nuevo tipo de intercambio. Sí, po. Sí. Eso me he dado cuenta. Y claro, yo también lo empecé porque me gustaba y ya después que llegue dinero, pucha, mejor aún, pero ahí vamos trabajando, ojalá se pueda llegar a hacer más. Yo ahora me quería enfocar un poco en la actualidad, lo que está pasando ahora con la inflación en Chile, porque realmente estamos en un momento de recesión económica. Yo siento de que en los años de la pandemia había mucho más dinero que ahora. O sea, la gente como que estaba más despreocupada o gastaba más quizás porque también tenían estos retiros del 10% y todo se sentía más cómodo. Y siento que ahora todos están con más deuda o todos están llegando a fin de mes más Sí. apretado y porque todo subió, todo está más caro. Mi almuerzo costaba 4.500, ahora cuesta 6.000, Sí. es un ejemplo. Y yo quería ver cómo es este tema de la inflación, quizás hasta cuándo va a estar esta recesión. El IPC, como que la variación que ha tenido ha sido gigante. Mi arriendo subió 70 lucas. Y antes, los años pasados, yo veía que el IPC variaba súper poco y no te subían casi nada el arriendo. Pues Sí, entonces, yo creo que tú dijiste algo súper clave. Yo siento que la economía está compleja porque uno lo está apreciando en su día a día, cosa que no nos pasaba antes del 2019, porque antes del 2019 nosotros tuvimos como aproximadamente 5 años con una moneda muy estable, un peso chileno muy estable, tendiendo, o sea, que se movía entre un IPC un sí, 3%, poco. entre un 2 y un 4%, súper controlado. Y pasado el 2019, con la crisis social, con la pandemia, se empezó a generar, claro, una crisis pandémica que viene con sí una crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué lo sentimos ahora y no lo sentimos en pandemia? Porque en pandemia nosotros tenemos que comprender que mucha gente quedó sin empleo, mucha gente no podía salir de sus casas, disminuyó la producción, por lo tanto las empresas no, o sea, tuvieron que despedir a las personas. Y cuando hay una crisis, el gobierno tiene un fondo soberano para poder aportar, para proveer el bienestar económico de la población. Tanto como en momentos buenos, el gobierno guarda dinero para tiempos de crisis. En el momento de crisis es un momento de inyectar dinero para poder proveer el bienestar económico.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que durante la pandemia el gobierno efectivamente utilizó una inyección de dinero que tenía de reservas como fondo soberano para poder proveer el bienestar común y que las personas puedan quedarse en sus casas, no tengan que salir por la cuarentena, no tengan que, si es que quedan sin empleo, había un beneficio, o sea, había un aporte. Y no solamente con el gobierno, sino que además nació este tema del retiro de las pensiones, que se inyectó muchísimo más dinero de lo que se inyectó como gasto fiscal. O sea, fue una inyección muy potente de dinero que no provenía de un ciclo económico convencional, que es como, por ejemplo, más producción, más empleo, más poder adquisitivo, más ventas y este ciclo económico que activa la economía. En este caso, no había producción, no había empleo, había poder adquisitivo porque había una inyección de dinero y la gente empezó a consumir mucho, porque también ocurre mucho que el comportamiento de consumo no es tan, al no conocer la planificación de las finanzas personales, la gente en general, en vez de ocuparlo para financiar sus deudas, mucha gente lo ocupó para consumir mucho. Entonces, esta inyección de dinero generó un crecimiento económico que no se había visto en 10 años, porque la gente se vio con muchísimo dinero y es así, porque con el retiro de pensiones era mucho dinero que cada uno recibió. Y efectivamente, si uno gasta, sube la producción, sube el PIB, y se infla la economía, y yo lo tomo como que estaba sobrecalentada la economía. Se alcanzó un nivel de inflación más alto en los últimos 10 años, y eso yo lo veía, como lo veían los economistas y como lo veía yo también, esto no es gratis. En algún momento esta potente inflación va a explotar. Y hoy día está explotando un poco. Hoy día estamos viendo las consecuencias de una inyección masiva de dinero en la economía. Porque el gobierno no tiene dinero y recursos ilimitados. No puede estar inyectando toda la vida dinero y teniendo activada la economía. El presupuesto dijo, vamos a reducir el gasto fiscal no sé, en un 30% este año. Y se vio en los números. Cayó la producción, la gente no tiene plata, aumentó la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación viene de esta inyección de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente en algún momento esto no es algo nuevo. Se veía venir, se proyectaba. Claro, o sea, mira, como tú bien dices, o sea, bueno, yo recién empecé a trabajar como hace 2 años y bueno, también podía sacar estos 10% porque tenía algo y claro, pues gasté plata, pero ahora que lo pienso y bueno, de los errores se aprende, digo, oye, yo si hubiera ahorrado en esos tiempos, ahora estaría como con mucha plata y podría invertir, podría como que es verdad de que al mayor cantidad de dinero la gente cambia su forma de consumir. Yo siento de Sí, que todos dicen, no, que yo me controlo, ¿no? De que las finanzas personales, pero casi nadie en realidad lo hace. O sea, sí. yo veo que toda la gente gasta como loco, como loca, y nunca se preocupa de que, oye, quizá en 2 años más estuvimos No en voy a periodo de tener. crisis, va a haber una recesión, todo va a subir, quizá, y se premia el ahorro, es verdad, se premia el ahorro cuando llega una recesión. Lo que pasa es que el tema de finanzas saludables, finanzas personales saludables, es un tema muy importante. Que si no lo trabajas, puedes caer hasta en problemas psicológicos de estrés, porque el no conocer cómo manejar o planificar tus finanzas te puede llevar a una bicicleta eterna de deuda. Y Sí. eso no te deja vivir tranquilo. Entonces, es tan importante saber cómo administrar tus finanzas, planificar tu futuro, tu colchón, invertirlo para tu calidad de vida, que tienes que saber identificar eso. Porque, por ejemplo, mira, yo hago clases de economía, de finanzas personales. Cuando la gente me escucha, recién dice, ojalá hubiese sabido esto hace 5 años atrás, 10 años atrás. Porque es verdad, porque si uno se planifica con tiempo, puede invertir, generar ingresos pasivos como ganar intereses por una inversión, puede invertir en un departamento si uno se organiza, sacarle aprovecho a nuestras finanzas personales, a nuestro ahorro es clave, pero si no lo tienes claro,
lo que vas a hacer principalmente es gastarte todo lo que tienes ahora pensando en que siempre vas a ganar más Sí, o pensando en que todo va a seguir igual. siempre o todo va a ser igual. El pensamiento es como me lo gasto, si después obvio que voy a ganar más y para eso estoy trabajando. Pero ¿qué pasa si el día de mañana viene una crisis, como está pasando ahora, hay despidos Sí, masivos y te quedaste sin nada y lo único que vas a tener que hacer es endeudarte o buscar estresadamente un trabajo y el primero que te entreguen porque no tenés cómo solventar tu vida? sí. Igual yo cachado, me he dado cuenta de que casi todo es deuda. O sea, por ejemplo, la misma empresa, Uber, cuando comenzó, cierto que regalaba códigos de 8 lucas y uno podía pedir viaje y prácticamente con el código uno viajaba gratis. Entonces ahí como que Uber seguía perdiendo plata y recién como hace un año recuperó esa inversión de que estaba en número, digamos, negativo durante 6 años y pasado un rato recién se pusieron números positivos. Como que al fin y al cabo casi todo es deuda, como que hasta quizás los mismos bancos o ciertas instituciones no tienen la liquidez o el dinero que dicen tener porque lo están invirtiendo en otras partes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender la diferencia de una deuda sana. La deuda es sana o la deuda destructiva. Tiene dos tipos de deuda, la deuda sana y la deuda destructiva. La deuda sana es para poder crear un negocio, como Uber. De hecho, el concepto se llama apalancarse. Porque como una palanca, tú tienes que retroceder un poco, es decir, endeudarte, para poder avanzar más. Ya. Entonces, esa deuda es deuda sana. Si tú tienes, por ejemplo, si yo digo ya, mañana voy a ir a pedir un crédito de tanta plata, no sé, de 5 millones, porque los 5 millones les voy a invertir acá y esto me va a generar 6 millones o 7 millones, te apalancaste en una deuda sana. La deuda destructiva es tener deuda, no invertirla para generar más, sino que gastarla de manera indiscriminada. Y luego, como no solamente gastaste lo que pediste, sino que además gastaste un poquito más y el flujo mensual no te alcanza para pagar tu cuota, te endeudas de nuevo. Y como no te endeudaste acá, te endeudas de nuevo. Y si el banco no te entrega deuda, vas donde un prestamista informal y te endeudas con un prestamista informal que después ese prestamista informal, quién sabe cómo te va a cobrar. Entonces, la deuda no es mala si tú tienes un objetivo muy claro para el cual tú quieres desarrollar. Pero sí es mala cuando es destructiva y la haces sin una planificación. Mira, ahí tú dijiste que está la deuda sana y que básicamente es que, no sé, puedes endeudarte con 5 millones para después generar 7 millones, ¿cierto? Pero uno nunca tiene la seguridad que va a generar esos 7 millones. Como que uno se puede endeudar, no sé, me endeudo 5 millones para comprar cosas para hacer contenido, por ejemplo. Claro. Comprar mi cámara, etcétera, etcétera. Luego empiezo a subir videos y no les va bien. Y no pude recuperar la plata. Y siento que al fin y al cabo igual la gente va a estar estresada con esa deuda, aunque sea una deuda sana. Mira, la clave más que nada de que efectivamente tengas un plan para esta deuda es que tú calcules tu flujo mensual. ¿Tu flujo mensual qué significa? Que tú tienes clarísimo cuánto tú tienes que gastar como gasto fijo mensual, es decir, arriendo, luz, agua, gas, qué sé yo, si tienes hijo, colegio, es el gasto fijo. Tienes clarísimo cuánto quieres destinar para tu gasto variable, es decir, salir, ir a un parque, llevar a los niños, vas a destinar, no sé, el 30%. Te das cuenta que tú tienes tu gasto fijo, tienes tu gasto variable y te queda un 20%. Tu, tu cuota de la deuda no puede exceder el 20% de tu flujo mensual, porque eso es sano. Si excede el 20%, tú estarías ocupando pagar tu deuda con tus gastos fijos Ya. o tus gastos variables. Entonces, si es que esta deuda no logró generarte más dinero, igual es sano porque tú tienes todo controlado y puedes pagar sin ningún problema la cuota mensual. Claro, como que al fin y al cabo igual uno se va a recuperar de esa deuda aunque tu otro negocio no genere. Exacto. Ya, entendí. Es un buen dato, es una buena forma de pensar. De verdad, he aprendido mucho en esta conversación, Javi. De verdad, muchas gracias. Eh, Porque de verdad he aprendido bastante y lo voy a poder aplicar. Y todas las cosas que afectan el dinero, las finanzas de uno,
al final igual impactan en la vida, en la psicología, uno En está más todo. tranquilo, todo. Exacto. Así que ahí, gracias por los consejos, muchas gracias por venir al podcast, estamos llegando al final. ¿Algún mensaje final que te gustaría dar aquí al público? Voy a dejar todas tus redes sociales para que la vayan a seguir ahí. Bacán. No, primero que todo, gracias a ti por la invitación. Yo feliz vengo a conversar estos temas. Me encanta que también las personas se den el tiempo de aprender estos temas sumamente importantes, porque al escuchar esto, la idea es que efectivamente genere un cambio. O sea, si yo estoy hablando de deuda sana, ojalá que ustedes digan, efectivamente es así, voy a hacer algo, quiero aprender un poquito más, que no sea simplemente escuchar por escuchar, sino que aprender. Así que muchas gracias a todos también, que se dan el tiempo de aprender y muchas gracias por la invitación. De nada, Javi. Nuevamente, muchas gracias también a ti por haber venido y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chao. Chaito.